Y así las cosas. Buenas noches, licenciada Ruth Eleonora López. Un gusto tenerla con nosotros en esta transmisión especial de Voz de Washington Media para que nos cuente, para que nos explique, nos haga entender en qué consiste esta ley de agentes extranjeros y por qué están tan preocupadas las organizaciones de la sociedad civil. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Fíjese que excelente, le agradezco, muy oportuno el espacio, porque justamente esta ley que se pretende aprobar en El Salvador, una ley así denominada, ley de agentes extranjeros, la han querido equiparar a la ley FARA, que ustedes deben conocer mejor que yo, una ley norteamericana, ¿no? Y en este caso hay claras diferencias en cuanto a la ley de Estados Unidos y la ley, el proyecto de ley de El Salvador. Y solo aclarar, la preocupación no solo es de las organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, sino también que ha habido muchísimos pronunciamientos a nivel internacional contra este proyecto de ley. Estamos hablando desde los relatores de Naciones Unidas. Hoy 2 relatores se pronunciaron sobre esto. Transparencia Internacional también se ha pronunciado, Human Rights también se ha pronunciado. Bueno, la cooperación de la Unión Europea, hoy el gobierno alemán a través de la embajada alemana también se pronunció. Es decir, hay una serie de sujetos no nacionales, ¿verdad? No estamos hablando de las organizaciones de la sociedad civil que funcionamos en El Salvador, sino también de aquellos instituciones internacionales, ¿verdad? Y también países, gobiernos que han visto con mucha preocupación este proyecto de ley. Creo que es importante marcar esas diferencias entre el proyecto de ley salvadoreño con el caso estadounidense, porque como les decía, justamente ha sido el proyecto norteamericano el que el gobierno de El Salvador ha dicho que ha tomado como referente. Sin embargo, como les voy a demostrar a continuación, no tienen esa similitud, ¿verdad? Y más se parece a, incluso es superior en cuanto a su rigidez y control sobre las actividades, no solo de las ONG, sino también de personas, o sea, no solo de personas jurídicas como las ONG o las fundaciones, asociaciones, sino también sobre las mismas personas naturales, es decir, los individuos como usted y como yo, ¿verdad? Que son, que pueden ejercer una actividad hasta desde consultores hasta personas que defensoras de derechos humanos que se actúen de manera individual y que no estén relacionadas directamente a una organización. Por tanto, no solo es las organizaciones de la sociedad civil, sino cualquier persona, ya sea, como decía, persona natural o persona jurídica. Bueno, ¿Qué es lo que trata en sí esa ley? Ahora vamos a ver eso. En primer lugar, fíjense que esta ley del salvadoreña lo que está pretendiendo es establecer un régimen jurídico, ¿verdad? Una normativa aplicable a personas naturales, es decir, individuos, ¿verdad? O organizaciones, ya sea asociaciones o fundaciones nacionales, dice, o extranjeras, que realicen actividades dentro de El Salvador y que respondan a intereses o a financiamiento. Y eso es un primer problema porque las organizaciones de la sociedad civil no responden, es como que dijeran que los periodistas responden, ¿verdad? Las organizaciones de la sociedad civil no responden a un mandato de un cooperante o de un donante. Los donantes asignan fondos, por ejemplo, para la formación cívico-democrática, para la lucha contra la corrupción, para el fortalecimiento de la transparencia, para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Claro, todos estos elementos, todos estos rubros, pues tienen un desarrollo y una ejecución a través de qué. Por ejemplo, en cursos de formación para jóvenes sobre temas de ley de acceso a la información. O en defensa de, por ejemplo, el litigio estratégico para el tema de defensa de ciudadanos y ciudadanas que han sido vulneradas sus datos personales con la aplicación Chivo Wallet. O denuncias ante la fiscalía por casos de corrupción. Es decir, hay una serie, eso por poner algunos ejemplos, porque pueden haber otros en cuanto a formación de género, por ejemplo, que es tan importante en temas de violencia política, en temas de visibilización de la lucha de mujeres. Es decir, hay un montón de programas y proyectos a nivel comunitario también que se desarrollan, que ahora son catalogados como que esos
esos proyectos son por mandato de un cooperante o de un donante. Cuando, insisto, el donante establece, ¿verdad? Mire, yo quiero donar dinero para el fortalecimiento de tal derecho, y entonces se realizan los proyectos. Pero eso no significa que se responda, y vuelvo otra vez, a un mandato. Es decir, no es que hay una obligación por parte de la organización y una subordinación de la organización al donante. O Que sea, en el dicho en otras palabras, así Ajá, un poco más sencillas sí, para entender mejor, tiene que ver con las donaciones que entran del extranjero hacia correcto. y también a individuos. Y también a individuos, porque incluso pudiera ser que se enviaran donaciones, por ejemplo, para un grupo de, no sé, vamos a decir un colectivo de maestros, por ejemplo, para que desarrollen determinado programa. Entonces, solamente eso. Y si además esas categorías bajo las cuales la ley es bien ambigua, utiliza como el tema de, por ejemplo, de inestabilidad social, dice que si produce inestabilidad social o si produce inestabilidad política. ¿Qué es eso? Porque no hay una determinación en la ley. Entonces, al establecer de que es un registrador el que va a determinar esas categorías, se vuelve bien ambiguo. No es como en el caso de la ley FARA, por ejemplo, que le establece por qué lo va a sancionar. Bueno, lo va a sancionar porque usted no declare, ¿verdad? Lo va a sancionar porque usted falsee información, pero aquí es bajo criterios que no están bien definidos. Entonces ahí usted tiene ya una clara diferencia, porque además los sujetos regulados son diferentes. Es decir, aquí, como ya les decía, es una amplitud enorme. En el otro caso, es responder a un gobierno extranjero. ¿Cómo va a creer, por ejemplo, que en el caso de la cooperación alemana o de la cooperación española, se está respondiendo a un gobierno extranjero? No se está respondiendo a un gobierno extranjero, se está utilizando los fondos que están donando esos gobiernos, que además son producto de los impuestos en ese país de los ciudadanos alemanes, españoles, etcétera, y que por tanto están cooperando con organizaciones. Y entonces no es lo mismo, eso no significa que usted responda a un gobierno extranjero. En el caso de la ley FARA, ese es el límite, ¿verdad? Que en el caso del principal extranjero, que es el término que utiliza la ley FARA, es un gobierno de un país extranjero o de un partido político extranjero. Y quiero aclarar algo, los partidos políticos en El Salvador tienen una ley especial, ¿verdad? Eso tiene otro tipo de regulación, es la ley de partidos políticos, y tiene límites en cuanto al financiamiento y prohibiciones para el tema del financiamiento. O sea, aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando simplemente de personas naturales o jurídicas, como ya decía, que reciben donaciones, como usted bien refería. En el La caso de otra, la UCA, por sí, ejemplo, que ajá, tiene relaciones con qué sé yo, cuántos cientos de universidades en el mundo, ¿verdad? Y con organizaciones de la sociedad civil, incluso con algunos gobiernos quizás cooperantes por medio de algunas de sus áreas o ramas del gobierno. Ese dinero tiene que pasar por el gobierno o tiene que reportarlo a la UCA o cómo está la cosa. vaya, en el caso de la UCA, no estoy segura que reciba donaciones de organizaciones del exterior, ¿verdad? Pero vamos, para no poner nombre y apellido de una institución de la que no me consta si lo recibió o no, ¿verdad? Pero si una institución, una organización de la sociedad civil, una fundación o una asociación recibe una donación, según este proyecto de ley, en primer lugar se le quitaría el 40% del ingreso de la donación, ¿verdad? Es decir, si le dona 1,000, si está donando 1,000, pues entonces 400 quedaría en manos del gobierno. ¿Qué implica esto? Mire, esto en términos tributarios es casi confiscatorio, porque además debemos recordar que también se pagan otro tipo de impuestos, porque con esos 600 que quedan, si usted lo que va a ejecutar es una escuela, vamos a poner un caso,
usted tiene que contratar a alguien que va a pagar IVA, va a pagar renta, etcétera. Pero además va a comprar materiales también, ¿verdad? Que también tienen impuestos agregados. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que realmente el monto, y si todo fuera por un tema de monto, no, creo que lo podríamos discutir a nivel tributario, ¿verdad? Con toda la amplitud, pero aquí definitivamente lo que se busca es controlar a las organizaciones, es ahogar a las organizaciones en cuanto a su financiamiento, y esto, hay que decirlo también con todas las palabras, no es nuevo, ¿verdad? No es nuevo. El Salvador no sería el primer país que aplica una política de ese tipo. También lo han hecho otros países. Usted va a ver la regulación rusa, la regulación nicaragüense, la regulación polaca, la regulación hindú, donde precisamente hay o trata de controlar a las organizaciones, porque las organizaciones se vuelven muy incómodas, especialmente en regímenes donde los controles a nivel institucional han sido quebrados. Es decir, nosotros no tenemos actualmente una institucionalidad independiente del Ejecutivo. Nosotros tenemos muchas instituciones como el órgano judicial, la Fiscalía General de la República, el Instituto de Acceso a la Información, que responden no a los intereses de la ciudadanía, y también hay que decirlo con todas las palabras, sino a una política centralizada por parte del Ejecutivo. Entonces, las organizaciones, los defensores de derechos humanos, la ciudadanía organizada, se convierte en un pilar incómodo para el Ejecutivo en este caso. ¿Por qué? Porque es el que está ejerciendo el control. ¿Quiénes están denunciando la corrupción? Los periodistas. ¿Quiénes están llevando los casos ante la Fiscalía para instar a las instituciones? Las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué temas estamos ahorita? Por ejemplo, hay una gran discusión en el país por la cantidad de desaparecidos que hay. Es decir, no es que antes no hubiesen desaparecido, pero la cantidad de desaparecidos ha aumentado. Entonces, cuando un gobierno se muestra como un gobierno exitoso a partir de un plan de control territorial donde supuestamente han bajado los homicidios, pero a la vez aparecen esta cantidad de desaparecidos y lo están visibilizando las organizaciones de la sociedad civil y también los padres y las madres de los desaparecidos, pues entonces, claro, son instituciones y son personas que están mostrando un rostro que el gobierno no quiere que se vea. Entonces, aquí es donde se producen estas diferencias. Dígame. Sobre todo las organizaciones que están velando por los derechos humanos, por la libertad de prensa, por la libertad de expresión, por temas como estos que usted está mencionando, los temas de género, todas esas que han sido mal vistas o mal señaladas, o señaladas como hostiles al régimen de turno, van a ser directamente afectadas. Pero ¿qué de aquellos grupos y aquellos individuos que que tienen que ver con el Bitcoin? También son incluidos, porque se está hablando de mucho extranjero que está llegando a El Salvador y está queriendo entrarle. Bueno, de hecho le voy a comentar que esa fue una de las modificaciones que se introdujo ayer en la comisión. En la Comisión de Relaciones Exteriores, donde se hizo el análisis, ¿verdad? Porque ya se llevó el proyecto y entonces ayer en la comisión se revisó y supuestamente iba a pasar hoy a plenaria, que no ha pasado a esta hora de la noche. No sé si la van a introducir con dispensa de trámite, no me extrañaría nada a partir de precisamente, perdón, lo van a introducir como una pieza no registrada en agenda, pero no me extrañaría porque es algo que suele hacer la Asamblea, ¿verdad? Entonces, pero el tema es que uno de los temas que precisamente incorporó esta reforma que se hizo el día de ayer por parte de la comisión y que tendría que conocer en estos días, o sea, que conozca el pleno, es justamente sobre cuando los fondos sean transferidos con Bitcoin, ¿verdad? Fíjense, y es bien curioso, justamente en la semana en la que estamos en estos momentos en El Salvador, donde se han traído inversionistas, dicen, de Bitcoin para que conozcan el proyecto salvadoreño. Entonces, en este caso se le va a aplicar, o sea, y se haga en la moneda que se haga, ya sea en dólares, etcétera, el 40% se terminaría aplicando. Y un tema que yo creo que es importante resaltar, es que ya lo refería al inicio, es la amplia discrecionalidad que tiene la administración pública
Es decir, el amplio margen que tiene para tomar decisiones, para poder considerar y etiquetar a una organización como que está desarrollando actividades que van en contra del orden público, por ejemplo, Estamos o que van en hablando contra de la estabilidad. de juzgar a priori la expresión ciudadana por medio de las organizaciones, ¿verdad? Sin tener una base. ¿Y qué entidades van a ser las encargadas? No sé si tienen. En este caso sería el Ministerio de Gobernación, se crearía un registro especial para esto. Y aquí hay un tema también muy curioso, porque fíjese que se le impide a las organizaciones, mientras no se registren, desarrollar actividades. Pero también eso es un mecanismo de presión, ¿verdad? Porque usted puede llevar sus documentos y registrarse, etcétera. Pero ¿y qué pasa si le demoran sin justificación el registro? O sea, paralizan a las organizaciones. Estos son temas y por eso es que ha sido observado a nivel internacional, es decir, no es por gusto. Cuando el gobierno salvadoreño quiere equiparar a la ley FARA, ¿verdad? No lo hace de manera inocente, lo hace porque dice, bueno, si me critican a mí, van a criticar también a Estados Unidos. Pero lo cierto es que son regulaciones diferentes y además, como ya les decía, bueno, ayer se introdujo también una reforma de que incluye una pena de prisión de 2 a 5 años bajo categorías bien amplias, como ya les establecía al inicio. Entonces, claro, cuando no hay, porque eso implica que no hay certeza jurídica sobre lo que se esté haciendo, sobre las actividades que se estén desarrollando y por tanto se está criminalizando la actividad de las organizaciones y de los defensores de derechos humanos. Y esto atenta contra la libertad de expresión, contra la libertad de asociación, pero además contra las reglas del debido proceso que se tiene que seguir para todo proceso sancionatorio, que en todo caso se pudiera aplicar porque no hay reglas claras, ¿no? Sí, esto lo que me trae a la memoria es hace algunos meses había una como campaña contra las ONGs, sobre todo aquellas que recibieron alguna ayuda del gobierno. Y hasta creo que hasta una comisión instalaron, si mal no recuerdo, para ver eso de las ONG. Pero la otra parte es que hay ONGs a las que nunca llamaron a nadie de sus personeros a la comisión, por ejemplo, la de la esposa de Gallegos. Entonces, ¿qué garantías pudiera ofrecer el Ministerio de Gobernación de que va a ser justo, que va a ser parejo en la implementación de esta ley? Mire, el problema no es la transparencia de las organizaciones de la sociedad civil y hay que dejarlo bien claro. ¿Y por qué? Porque fíjese que las organizaciones de la sociedad civil, justamente como usted refiere, ¿qué garantías hay? Dice usted. Se someten a los controles del Ministerio de Trabajo, se someten a los controles del Ministerio de Hacienda, se someten a todos los controles, porque más tienen que tener un auditor externo, etcétera. Y además se rinde cuenta a los donantes, porque cada vez que un donante le da dinero a una organización, mire, viene el auditor, ¿verdad? Desde fuera a revisar los estados, etcétera, y a revisar la ejecución. Y es correcto, porque en muchos casos son donantes privados, pero también hay donantes públicos a partir, justamente, como les decía, los impuestos de los contribuyentes de cada uno de esos países. Y por tanto, tienen que asegurarse que los fondos hayan sido debidamente ejecutados. Pero además, las organizaciones se someten a todo este sistema y publican. O sea, ustedes pueden entrar a las páginas de las organizaciones de la sociedad civil y pueden ver cómo se ejecutan los fondos, ¿verdad? Y eso es importante también por transparencia. Una transparencia que el gobierno no tiene. Entonces, cuando usted dice qué criterios va a utilizar, bueno, evidentemente no es la transparencia, que es el discurso que ha utilizado el gobierno de la República vamos a decir, para justificar, ¿verdad?, este proyecto de ley. Pero lo cierto es que este proyecto vulnera derechos, ¿verdad? Lo que pretende al final es cerrar, desaparecer a las organizaciones de la sociedad civil que le resultan incómodas justamente porque le decía que están ejerciendo el control vertical, que es el que tenemos el derecho todos los ciudadanos y ciudadanas de la República de ejercer, ante la falta del control horizontal
es el control que deben ejercer las instituciones entre sí. Nosotros, como ya le explicaba, ese control está anulado y quienes están ejerciendo la presión por el tema de corrupción, de transparencia, de desaparecidos, de homicidio, de feminicidio, etcétera, son las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de derechos. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, lo sé, ¿verdad? Lo sé porque conozco bastante de su historial. Ha trabajado por décadas con ONGs, ha comido, para decirlo en buen salvadoreño, de las ONGs. ¿Qué postura tiene él de todo esto? ¿Ha dicho bueno, algo? no lo he escuchado pronunciarse, pero no me extrañaría que saliera apoyando la ley, ¿verdad? O sea, hemos visto realmente como el vicepresidente no tiene ni criterio al respecto diferente del presidente de la República, es decir, no va a decir nada diferente porque además parte del gobierno y diferenciarse casi, que creo que representaría, ¿verdad?, una declaración de guerra frente al presidente y no lo va a hacer, está muy cómodo para eso. Pero lo cierto es que esta ley, como ya le decía, refería, por ejemplo, en el caso de los consultores. Imagínense que los organismos internacionales, según la ley, estarían exentos, ¿verdad?, de esta regulación, ¿no? O los fondos que vengan de gobiernos extranjeros, dice la misma ley en cuanto a las exoneraciones. Sin embargo, el problema es quien ejecuta los fondos. Quien ejecuta los fondos termina siendo un consultor, termina siendo la organización, etc. Entonces, la organización, aunque la embajada no tenga que hacerlo, o aunque la organización o el organismo internacional no tenga que registrarse, a quienes le den los fondos, porque así es, ¿verdad? No siempre el ejecutor es el organismo internacional, sino que el ejecutor viene siendo un sujeto o una organización que es buscada o seleccionada a partir de un concurso de aplicación de fondos de este organismo. Entonces, estas instituciones sí tendrían que pagar el 40% o un consultor, como hubiese sido el caso del vicepresidente Félix Ulloa, ¿no? Y hay un tema complejo, y es que esto pudiera llevar incluso a la cancelación de la personería jurídica, es decir, a que dejen de existir, en pocas palabras, en términos jurídicos, que se cancele su registro de estas organizaciones con una discrecionalidad, insisto, muy amplia por parte de los funcionarios. Y aquí, honestamente, en el país, nosotros no, ante la falta de garantías, ante la falta de instancias a las que reclamar, nosotros no podríamos confiar, ¿verdad?, en un sistema de administración de justicia que vaya a responder precisamente a principios jurídicos y no a la voluntad política de un presidente que ha concentrado poder. O sea, una fiscalía de Bukele no puede plantear un caso en una administración de justicia controlada por Bukele, o mucho menos una iniciativa de ley a una asamblea que también responde al señor Bukele. Prácticamente el ciudadano, las organizaciones de la sociedad civil están desprotegidas en este ataque. Pero yo tengo dos preguntas bien puntuales. Sí. Yo sé que usted está en medio de un montón de actividades, pero hay que aprovecharla, ¿verdad? Dígame. De las excepciones, ¿qué tanto sabe de las excepciones de esta ley? Ya medio mencionó algo por ahí. Sí, fíjese que las excepciones plantea las organismos internacionales, plantea gobiernos extranjeros, plantea que cuando sean recibidos por el gobierno de El Salvador, porque pues sí, obviamente, ¿verdad? No se va a aplicar a sí mismo el 40%. También plantea que en algunos rubros, como el tema de equipos médicos, etcétera, ¿no? Hay un punto ahí sobre esto. Pero el tema es que, o sea, la cooperación llega de tantas formas, donde no todo se reduce a equipos médicos, a la contratación de médicos, o, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que llega desde una perspectiva también formativa. Y en este caso, uno de los grandes problemas en nuestro país actualmente es la falta de transparencia. Yo creo que es importante, por ejemplo, no dejar de apostarle al tema del fortalecimiento del Estado de Derecho, es decir, que la gente conozca cómo debiera ser un gobierno, ¿verdad? Un gobierno bajo las reglas del control,
más allá de que tengo muchísimas críticas de cómo se venía ejerciendo el gobierno anteriormente, porque también no todas las instituciones actuaban controlando, y aquí voy a poner, por ejemplo, el Tribunal de Ética Gubernamental, que nunca ha sido una institución que ha brillado precisamente por su rol, ¿verdad?, ante la ética, o la misma fiscalía, ¿verdad?, que no ha sido una fiscalía vigorosa, fortalecida, etcétera. Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? Que bueno, hoy pareciera que hablar de estos temas pudiera subvertir el orden público o pudiera ser atentar contra la estabilidad del gobierno, o sea, cosas cuando realmente que lo que se está pretendiendo es formar a la ciudadanía porque esos son sus derechos. Es decir, es parte de la formación cívico-democrática que todos debemos tener para saber qué es lo que podemos y cómo podemos exigir transparencia y control sobre las actuaciones gubernamentales. Una ley que incluye conceptos indeterminados, determinables por el funcionario según su estado de ánimo o su interés político. Así es. Que pone en peligro las donaciones a las ONGs que trabajan directamente atendiendo problemas de la población, problemas así bien directos, bien sí, puntuales. Por supuesto, fíjese que hoy en la tarde, de hecho, Alemania, por ejemplo, hacía del conocimiento público que suspendía el programa de proyectos comunitarios ante el proyecto de la ley de agentes extranjeros. Es decir, el gobierno alemán está diciendo, mire, ¿sabe qué? Vamos a detener esto. Y son proyectos que se están ejecutando por parte de las organizaciones, que son de distinta naturaleza. Entonces, las juntas de agua también habían hecho una declaración el día de ayer o de hoy en la mañana, no recuerdo, y muchísimas organizaciones que ejecutan fondos de cooperación. Entonces, creo que sí, que no es un tema de que a mí no me toca. Y justamente, o que una organización diga, no, eso a mí no me aplica porque yo soy organismo internacional. Pero el problema es que al final, como les explicaba, la ejecución de los fondos es donde va a caer el problema. En esa ejecución, no solo por el 40%, sino porque imagínense esa categoría de que usted está respondiendo a un gobierno extranjero o que está respondiendo a un donante. Usted no responde a un donante, o sea, usted le rinde cuentas al donante de la ejecución de los fondos, pero usted no actúa por mandato del donante, ¿me explico? O sea, es un tema diferente y por eso hacía el señalamiento de esta distancia entre la ley FARA y la ley precisamente salvadoreña, donde en el caso nuestro, del Salvador, o sea, solo el hecho de recibir dinero de la cooperación internacional o de una extranjera, se asume que está representando intereses. O sea, y en el caso de la ley FARA, por ejemplo, sí hay una representación y se inscriben, ¿verdad? Se tienen que inscribir y todo, hay una declaración y no prohíbe la actividad, porque esa es otra. La ley FARA no prohíbe la actividad, lo que hace es obligarlo a registrarlo y a declararlo. En el caso salvadoreño, pues entonces lo que hace es prohibir cualquier actividad y además hay un prejuzgamiento y casi una etiqueta, ¿verdad? Porque si usted dice que recibe dinero de una ONG, entonces está recibiendo, que se convierte en un agente extranjero. Y eso es una criminalización también, ¿verdad? Y está etiquetando y está asumiendo un mandato de una organización que realmente no corresponde. Agentes extranjeros. ¿Y qué hay de aquellas organizaciones que tienen una organización hermana o que son transnacionales? Le voy a poner un ejemplo, Share Foundation, que ha ayudado a mover muchos proyectos en el centro y en Chalatenango y creo que un poco en Occidente. Ellos tendrían que pagar un 40% del ingreso del dinero que ingresan al país, y 40% no suena demasiado desproporcionado. Claro, pero además es que fíjense que, bueno, y ahí usted pudiera decir, ¿y la organización le aplica? Bueno, vamos a ver, ¿es una misión diplomática o consular? No lo es. ¿Es un organismo internacional? Bueno, habría que ver cómo está registrado, ¿verdad? Pero insisto, no solo es esa organización, sino quién va a ejecutar los fondos de esa organización. Y si los fondos de esa organización los va a ejecutar una organización, una ONG salvadoreña, entonces le va a aplicar el 40%.
¿Me explico? O sea, no es solo el que está donando, sino también el que recibe esa donación, y además, si al registrador le da la gana, y lo voy a decir así, ¿verdad? Le da la gana de entender que esa actividad, por ejemplo, el derecho de las mujeres, que es un tema bien polémico, ¿verdad? El tema de las 4 causales, de la defensa de las mujeres que han tenido una emergencia obstétrica. No, mire, es que eso atenta contra el orden público, eso atenta contra la estabilidad social. Solo eso implicaría la criminalización de la organización. Y entonces a eso me refiero cuando no hay categorías jurídicas claras que permitan delimitar la función de ese registrador. Criminalizan a la organización y también hay amenaza de cárcel para los... de 2 a 5 años. De 2 a 5 años. Eso es una de las reformas que se hizo el día de ayer, sí, el día de ayer, si mal no recuerdo, donde se puede imponer penas de prisión entre 2 a 5 años por ejecutar actos, dice, que contravengan el orden público, la seguridad nacional o la soberanía del Estado, valiéndose para ello de fondos recibidos por mandante extranjero. Es decir, ¿qué es eso? Sí. ¿Verdad? O sea, en primer lugar, porque el Código Penal ya tiene un catálogo, un listado, establece conductas ilícitas. Cuando usted hace actividades como el espionaje, por ejemplo, o cuando trabaja para un gobierno extranjero para perjudicar al gobierno, ¿no? Al gobierno nacional. Y ahí está el Código Penal. Pero esto es otra cosa, es una categoría tan indeterminada que pudiera caber cualquier cosa, y nuevamente se está criminalizando la actividad, porque ¿qué es eso de atentar contra el orden público, contravengan el orden público, la seguridad nacional o la soberanía del Estado? Y este es el argumento que se ha utilizado por muchísimos gobiernos, empezando desde Nicaragua hasta el ruso, etcétera, para criminalizar la actividad de las organizaciones de la sociedad civil y la de los defensores de derechos humanos. Una última pregunta. Sí. Ayer, no sé si en la noche, en la tarde, se dictaminó, la comisión dictaminó, ¿verdad? Le dio luz verde a este proyecto de ley. Entiendo de que ahora o mañana se iba a, no vamos a decir discutir, porque esta asamblea hacían lo que menos hace discutir, ¿verdad? Solo llegan a apretar el botón. Pero ahora o mañana creo que se iba a aprobar prácticamente. Usted ha tenido o se puede comprometer con nosotros, perdón de que lo haga en cámara y en transmisión, a que cuando tengamos el texto, cuando ya esté aprobada, tengamos un segundo programa para revisar. Con muchísimo gusto. Sería un placer. O sea, ahora no puedo hacer un análisis del proyecto completo por lo siguiente. Es que se presentó un proyecto, ayer fueron introducidas reformas, pero no hay un dictamen público. O sea, es tan grave la actuación de la Asamblea Legislativa que lo que se supone es que después de haberlo discutido ayer en la noche, ¿verdad? La comisión, pues, existiera un dictamen favorable, que fue como se votó, para poder conocerlo y que la ciudadanía lo conozca. Bueno, eso no existe. Entonces tenemos que esperar porque salga el dictamen para ver en qué momento lo van a discutir en la asamblea. No sé si va a ser hoy, no lo sé. No sé si va a ser la plenaria que viene, no lo sé cuándo, pero necesitamos conocer como el texto completo, ¿no? Más allá de lo que yo haya escuchado, de las notas que haya tomado, de este tema de los 2 a 5 años, del tema de Bitcoin, por ejemplo, como que ya les comentaba, porque son temas que se introdujeron ayer y que no iban en el proyecto original. Pero hasta que no tengamos el proyecto completo y no lo conozcamos públicamente, que lamentablemente no lo ha hecho la Asamblea Legislativa a esta hora, pues entonces no, es bien difícil, ¿verdad?, poder hacer un análisis completo o más completo de este proyecto de ley. Pero con muchísimo gusto, y me comprometo, por supuesto, con usted y con su audiencia. Bueno, no, gracias. Dispensa de trámite y la falta de publicación para como que un poco escondida de la población, ¿verdad? Como todas las leyes que han estado... Yo creo que les da quizás un poco de pena, ¿sabe? Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos, ¿verdad?, sus puntos de vista. Esperamos tener el programa de seguimiento porque esto lo van a aprobar
al igual que aprobaron la otra la otra propuesta de ley temporal para evitar las concentraciones. Y hoy pidieron la derogatoria, ¿sabe? Ellos mismos. Sí. Esto Nosotros tenemos un gobierno, es un circo. sí, esquizofrénico, creo yo, porque además no acaba como, no, es difícil comprenderlo a veces, porque lo mismo toma las decisiones de una forma que toma las decisiones de otra, es complejo, ¿no? Bueno, Mire, y eso atenta contra la seguridad jurídica y contra la estabilidad social también. Pero bueno. y contra los nervios, ¿verdad? Bueno, gracias, gracias a quienes se conectaron, que hay algunos comentarios, pero los vamos a dejar para posterior plática y bueno, seguimos en contacto. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego, muchas gracias. Luego, gracias.